palabra de parte de Dios que es para nosotros a través de nuestro pastor. Bendecimos la vida de nuestro pastor, quien es el que tiene el mensaje en esta hora. Aleluya. Bendito Dios, bendecimos a Dios. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar en esta hora delante de ustedes, delante de toda la audiencia que puede llegar a estas ondas de la internet. Bendecimos al Señor porque nos ha permitido estar aquí con todos ustedes. Rápidamente quiero hablar en esta preciosa noche, una hora especial. Antes los domingos a esta hora era el horario de poder ir a la playa, de poder ir al cine, poder ir al restaurante. Pero en este horario vamos a seguir adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Ahora que usted está cómodo en casita, tranquilito, active su celular, póngale el Bluetooth, véalo en el televisor, véalo en la computadora, pero reciba la palabra de parte de Dios. Recuerde que la Biblia dice que la palabra es inspirada para que nosotros seamos edificados. Y usted y yo vamos a ser edificados en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Quiero predicar bajo el tema Crucemos el Jordán. Creo que recuerde este tema, Crucemos el Jordán. Yo quiero que vaya al libro, vaya al libro de Josué, el capítulo 3, del versículo 1 en adelante, porque vamos a estar predicando bajo el tema Crucemos el Jordán. Aleluya, y leemos en el nombre de Jesús. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella habrá distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Gloria a Dios. Quiero predicar bajo este tema, Crucemos el Jordán, porque para mí es una enseñanza muy importante lo que escribió el gran líder Josué en su libro. Y es que estando el pueblo de Israel bajo la circunstancia de haber perdido a su líder, de haber perdido a su más grande pastor, su más grande guía, quien fue Moisés, le toca ser dirigidos por nuestro gran conocido Josué, quien es uno de los jóvenes, o era uno de los jóvenes de la época, con mayor fidelidad, con mayor lealtad y con mayor conocimiento de lo que era el liderazgo, porque estuvo muy cerca de Moisés. Se da la circunstancia que este equipo de hombres que dirigía el pueblo, llámese los ancianos del pueblo, llámese los levitas, los sacerdotes, ellos todos estaban dispuestos a escuchar a Josué y lo que Josué hiciera. Pues se da la circunstancia que en el camino transcurriendo, ellos se encuentran que cuando van rumbo al lugar que Dios les prometió, el cual era la tierra de Canaán, se encuentran con el río Jordán. El río Jordán representaba un obstáculo para no llegar a conseguir la bendición que Dios le había prometido. El pacto que Dios había hecho con Abraham: le voy a entregar tierra que fluye leche y miel, le voy a entregar un lugar donde allí van a habitar, ya no serán más hebreos, no serán más un pueblo que cruza de un lugar a otro. Y es el término hebreo lo que quiere decir es gente nómada, gente que cruza de un lugar a otro. Ya no serán más una gente que no tiene un lugar donde estar.
serán un pueblo que va a estar con una morada donde va a haber leche y miel. ¿Qué pasa? Que los días cruzaban. Los días cruzaban y cuando llega el momento, después de 40 años, de esta gente entrar al pueblo, se da cuenta que antes de entrar se encuentran contra el río Jordán. ¿Qué representa el río Jordán? Primero, definición, el río Jordán en hebreo lo que quiere decir es el río que desciende. Segundo, el río Jordán era un río con un aspecto que algunos de los historiadores lo refieren como un río que no era muy limpio. Era un río muy caudaloso, era un río que traía mucha agua, era un río que en momentos era muy profundo y como todos los ríos podía tener crecientes y podía tener descensa. Este río, el río Jordán, representaba el obstáculo para el pueblo ir a la tierra que Dios le había prometido. Ya ellos habían visto la tierra. Josué había enviado espías a identificar la tierra. Pero ¿qué pasa? Se da la circunstancia que se encuentran con el obstáculo. Yo no sé cuánta gente el día de hoy se ha encontrado con el obstáculo que está en medio de la bendición que Dios dijo que te iba a dar. Gente que pusieron negocios antes de que llegara esta epidemia, esta pandemia que está aconteciendo. Gente que invirtieron sus recursos. Gente que llegaron al evangelio reciente, que están siendo cristianos recientemente. Esta gente tiene el Jordán delante. Pastor, ¿qué hacemos? Pastor, ¿cuál es el próximo paso? Pastor, ¿qué haremos? Recuerda que el río Jordán tiene un nombre y el nombre es el río que desciende. Este río no descendía exclusivamente porque tenía que descender. Descendía porque se había demostrado que los hombres de Dios podían cruzar este río y cuando cruzaban este río era una evidencia del poder de Dios en ellos. Dile a tu familia, prepárate porque vamos a cruzar el Jordán. Para cruzar el Jordán lo primero es que tienes que conocer cuál es su profundidad y cuál es el camino que vas a caminar. Aunque el río tenía nombre de un río que descendía, los sacerdotes le dan una palabra al pueblo. Y lo primero que ellos le dicen, quiero que ustedes sepan que primero vamos a poner a los sacerdotes y a los levitas delante. Vamos a poner a la gente que adora. Vamos a poner a la gente que sirve en el lugar santo y en el lugar santísimo. Yo a veces me atemorizo porque digo, ¿dónde están los adoradores? Este es el momento en el cual los adoradores deben ir delante, adorando y bendiciendo a Dios para poder cruzar el Jordán. Aleluya, gloria a Dios. Necesitamos ver a aquellos que estaban en los altares diciendo, el Padre busca adoradores, diciendo, algo está pasando, diciendo, Dios ha sido bueno. Ellos son los que deben ir delante para conquistar la tierra que fluye leche y miel. Ese vehículo que Dios te prometió, esa casa que Dios te prometió, pastor, ¿cómo va a ser esto? Si nuestro país, el mundo está en crisis, todo ha descendido. Pero te voy a decir algo, es tiempo de que crucemos el Jordán. Solo aquellos que tengan la creencia de que Dios va a estar con ellos para cruzar el Jordán, ellos lo van a poder cruzar. Aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando los sacerdotes visitaron todas las casas del pueblo, todos los lugares, todos los campamentos, todos los lugares donde estaba el pueblo de Israel acampando. El pueblo estaba acampando durante 3 días. Tenía 3 días que no debería salir. Lo primero que Josué le dijo fue, vayan a sus tiendas y santifíquense. Y yo le digo al pueblo de Dios, métase en su tienda y santifíquese, porque en 3 días vamos a cruzar el Jordán. Esta es la palabra que le da Josué al pueblo. Santifíquense porque en 3 días vamos a cruzar el Jordán. Dice la Biblia que todo el pueblo se fue a sus campamentos y allí estuvo durante 3 días. Ellos no tenían intimidad. Ellos no chismeaban, ellos no hablaban mentiras, ellos no chapeaban, ellos no hacían nada de lo que tenían que hacer
un hombre que le sirviera a Dios, solo santificarse. Aleluya. Ellos no estaban ocupados en la ira, ellos no estaban ocupados en el enojo, ellos no estaban ocupados en la desgracia de mentir, ellos no estaban ocupados en los pleitos, ellos no estaban ocupados en la hechicería, ellos no estaban ocupados en todo lo que trae desobediencia. No, ellos estaban santificándose porque sabían que había un milagro que estaba delante de ellos. Hay mucha gente que quiere ir delante del milagro sin estar santificado. Y un gran profeta el día de ayer escribió y dijo: verdaderamente el coronavirus podrá tocar a los verdaderos hombres de Dios. No podemos turbarnos. El sol sale para todos, para los buenos y para los malos. Esto le puede dar a cualquiera, pero hay alguien que tiene que decir: yo sé que mi Redentor vive. Hay alguien que tiene que decir: plaga no tocará mi morada. Hay alguien que tiene que decir: con mi familia no, con mi casa no, con mis hijos no. Pero pastora, para decir esto hay que estar santificado. El pueblo fue metido a santificación antes de cruzar el Jordán, antes de llegar a la bendición. ¿Por qué? Porque antes de tú recibir lo que Dios te va a dar, tú necesitas estar preparado. Te tengo 4 cosas que tienes que saber para cruzar. Lo primero es que tienes que saber la profundidad del río que vas a cruzar. Lo segundo que tienes que saber es la velocidad del agua que el río que vas a cruzar. Lo tercero que tienes que saber es cómo está la orilla por donde vas a cruzar y cómo está el lugar donde termina el río para poder cruzar. Cuando sabes la profundidad, tú sabes que tarde o temprano el agua te va a dar a cierto nivel que te puede permitir vivir o te puede permitir morir. Si tú cruzas sin santificarte, vas a tener que entrar en el proceso de pelear tú contra el río, o vas a tener que nadar. Si cruzas sin conocer la velocidad, el caudal, la velocidad que trae el río, también puedes enfrentarte a una corriente que te arrastre y puedas desembocar en un lugar donde no era el lugar donde Dios te dijo. Aleluya. Tercero, tienes que saber cuál es el inicio del río y cuál es el final del río para poder cruzar. Por eso dice la Biblia que los sacerdotes le dijeron: vayan, esperen que salga el arca del pacto de Jehová. Cuando el arca sea llevada por los sacerdotes y por los levitas, ellos van a ir delante. Cuando ellos vayan delante, no se acerquen al arca. Lo primero que le dicen es: aunque ustedes estén santificados, no provoquen la presencia de Dios. Dios mío. Gloria a Dios. Porque solo había un grupo determinado para poder llevar el arca en sus hombros. Solo había un grupo determinado para poder llevar el llamado de Dios en sus hombros. Hoy día todo el mundo quiere agarrar y vociferar: Dios me dio una palabra, Dios me ministró, Dios me dijo que hablara. Pero déjame decirte algo. Lo primero que tenemos que saber es si eres un levita o eres un sacerdote para llevar una palabra de parte de Dios y realmente esa palabra se va a cumplir. Gloria a Dios. Aleluya. Habían de la tribu de Simeón, habían de la tribu de Manasés, habían de todas las tribus, pero estas tribus no estaban facultadas para llevar el arca sobre sus hombros. Los que estaban facultados para llevar el arca sobre sus hombros eran los levitas y los sacerdotes. De allí salía la gente que Dios tenía un compromiso por obligación de cuidarlos. Todo lo que pasara con los levitas y los sacerdotes iba a pasar con el pueblo. Dios mío. Si los levitas y los sacerdotes no estaban santificados, el pueblo iba a perecer cruzando el Jordán. Por eso le dicen: deja que ellos vayan delante. Cuando vean el arca, salgan de su campamento y síganla. No se le acerquen. Déjame decirte algo: los primeros que experimentaron el lugar sin conocer eran los levitas y los sacerdotes. Lo primero es que los ancianos le dicen: dejen que ellos lleven 2000 codos de distancia, porque ustedes van a caminar por un camino que nunca han caminado.
La iglesia hoy está cruzando por un camino que nunca había caminado. Nunca se habían cerrado las iglesias. Nunca se le había puesto un tapaboca a un dominicano en la boca. Nunca se le había restringido a un país caribeño un abrazo con su hermano, con su amigo. Nunca se le había impedido a las personas que se dieran un apretón de mano. Son caminos que nunca habíamos caminado, Dios mío. Esto es poderoso. Caminos por donde nunca habíamos caminado. Usted sabe lo que es lo difícil para un adorador, para un levita, poder durar un mes sin adorar a Dios, sin tener un instrumento en la mano. Esto es grande. Solo el que ha practicado música, el que sabe música, sabe lo que yo le estoy hablando. ¿Sabe por qué? Porque el problema del levita no radica en si tiene deseo o no de hacerlo. Es que tiene una encomienda de parte de Dios. Por eso el mensaje pasado era: Dios busca verdaderos adoradores. ¿Sabe? Que cuando caminen por lugares que nunca han caminado, pueden llevar el arca y pueden seguir predicando la palabra de Dios. Y pueden seguir adorando al Dios que reina y vive para siempre. Dice la Biblia que cuando los sacerdotes y los levitas llegaron a mitad del río, pastora, se pararon allí y cruzó todo el pueblo. Dios mío, esto es muy fuerte. Si tú analizas, hasta la mitad del río le tocó a los levitas conocer el camino, pero después de la mitad el pueblo tuvo que caminar su propio camino, porque los sacerdotes y los levitas se quedaron en medio del río para evitar que el río creciera y matara al pueblo. El río no va a crecer cuando tú estés en el medio. Por eso Dios trajo esta palabra: te toca hoy cruzar el Jordán. Tú vas a cruzar el Jordán porque hay algo que Dios te prometió que está de aquel lado. Hay algo de aquel lado. Crucemos, no te detengas, no tengas miedo. Dios tiene lo mejor para ti. Nuestro Dios es un Dios de salvación. Nuestro Dios es un Dios de amor. Esto no es porque a fulano le dio y porque a mí no. Porque a mí me dio y a fulano no le dio. Déjame decirte que aún alguien le preguntó al maestro: este ciego de nacimiento, este ciego pecó. ¿Por qué nació ciego? ¿Sus padres pecaron? Y Jesús le respondió: ni su padre pecaron, ni él tampoco. Este nació ciego para gloria y honra de Dios. El Jordán está ahí. Este río está ahí, que nos tiene paralizado delante de él. Pero este río está ahí. ¿Sabe por qué? Está ahí porque necesita que el pueblo, Dios necesita que el pueblo se santifique. Pastora, una revelación: 3 días duró el pueblo en el campamento metido. Palabra profética: 3 periodos de emergencia. Dios mío. 3 periodos se han dictado por el presidente. Se han enunciado, por el presidente. 3 periodos. Este es el 3er periodo. Y la gente está diciendo: ¿qué vamos a hacer? Y yo publiqué ayer una palabra que dice: no me duele que las iglesias estén cerradas. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco el sí de Dios. Y el sí de Dios es que tarde o temprano, cuando pasen los 3 días, 3 periodos, 3 tiempos, entonces llegará el momento de entrar a adorar y bendecir a Dios, todos como hermanos. Palabra profética: 3 periodos. Son 3 periodos que habrán. No se desespere. No importa que sean de 15 días como fue el primero. No importa que sean de 15 días más como fue el segundo. Y no importa que sean de 25 días como es el tercero. El pueblo duró 3 días. El pueblo duró 3 días santificándose. Todavía hay gente que necesita ser santificado. Tiene que santificarse en la mente, tiene que santificarse en el corazón, tiene que santificarse en el interior. Entrar en la dimensión de santidad y buscar todo lo que está ahí dentro que puede impedir que tú no cruces el Jordán. Yo vine a hablarle a alguien.
Nadie puede cruzar el Jordán con odio. Hay gente que está enfrentando el coronavirus con odio en su corazón. Hay gente que está enfrentando el coronavirus con mentira en su corazón. Hay gente que está enfrentando el coronavirus metido en fe, diciendo: plaga no tocará mi morada, con la pornografía, con la lascivia, con el orgullo, con todas esas diabluras. ¿Alguien hace algo con esto, Dios mío? Padre, no puedes cruzar el Jordán sin santificarte. Tenemos que buscar de Dios. Aquí no hay enemigos. Aquí no hay dificultades difíciles. Aquí no hay alguien que tenga que mentir para salvar mi trabajo. No, reprende al diablo. Aquí no hay que tengo que acostarme con Juan, con Pepe. No, aquí. Por eso estamos todos guardados. ¿Para qué? Porque Dios necesita que se santifique el pueblo. Dios necesita que el pueblo se santifique antes de cruzar el Jordán. Por eso no se asombre, porque desde el tercer periodo el pueblo duró 3 días, 3 tiempos para poder cruzar al Jordán. Cuando cruzaron el Jordán, dice la Biblia que los sacerdotes se pararon y los levitas en el medio. Y aquel hombre llamado Josué agarró 12 piedras y fue en cada lugar donde había parado un sacerdote y colocó una piedra en aquel lugar. ¿Qué representan la piedra? La piedra representa un altar sin mancha, un altar sin pecado, un altar sin adulterio, un altar sin fornicación, un altar sin mentira, un altar sin odio, un altar sin orgullo, un altar sin vanagloria, un altar sin persecución, un altar que esté puro. Dios mío, yo quisiera hablarte de raíces hebreas, quisiera hablarte de profundidades. Pudiera hacerlo en esta noche, pero lo que Dios quiere es que el pueblo se santifique antes de cruzar el Jordán. Estamos medio a medio parados al Jordán. Estamos detenidos, viendo que esto no avanza. Dios mío, 25 días más, en Estados Unidos 1 mes más. ¿Sabe algo? Todavía no es el tiempo. Hasta que el pueblo no se santifique. Yo le tengo una revelación. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo. El problema no es con lo inconverso, Dios mío. No. El problema no es con lo inconverso. El problema es con el pueblo de Dios. Si se humillare lo inconverso, en el cual mi nombre es invocado. Es así que dice, no. Dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. No está diciendo los inconversos, está diciendo que el pueblo de Dios tiene que humillarse. Es el pueblo de Dios. Antes de cruzar el Jordán debemos humillarnos, debemos buscar a quienes todavía no nos hablan, quienes no hemos podido conversar con ellos y decirle: yo necesito cruzar al otro lado, yo quiero arreglarme, santificarme y purificarme. Pero eso es muy fuerte. Nadie quiere ese evangelio, pastora. Nadie quiere que lo doctrinen. Nadie quiere que lo enseñen. Nadie quiere que le digan que sí, que usted puede estar mal y tiene que cambiar. No, la gente lo que quiere es que le profeticen casa, que le profeticen jipeta, que le profeticen carro. Sí, es verdad, eso representa Canaán. Está allá, está de aquel lado del Jordán. Pero antes de cruzar el Jordán tenemos que santificarnos. Aleluya, gloria a Dios. 12 piedras. Santo Dios. 12 piedras que representan un altar dentro del agua, pastora. ¿Por qué 12 piedras? Este lugar por donde cruzó el pueblo está entre Siquén y Jordania, Gad. Era imposible que el lugar donde el maestro se iba a bautizar, Dios mío, alguien está, donde Juan el Bautista iba a manifestar el reino de Dios bautizando a los hombres, era imposible que este lugar no tuviera un altar dentro del agua. Había un altar dentro del agua. 12 piedras levantó Josué. ¿Sabe para qué? Como ejemplo de que nos santificamos. Lo que este hombre estaba haciendo era
Dice que donde había cada pie de cada sacerdote, cada levita, puso una piedra. Eran 12, uno de cada tribu. Y santificaron el río. Dios mío, no. Este río no era un obstáculo solo para Israel. Este río también fue un obstáculo para el hijo de Eliseo. Fue un obstáculo para Eliseo. Cuando Eliseo viene de allá para acá con problemas porque se le fue su hombre y dijo: Dios mío, se me fue mi rabino, se me fue mi maestro. Dice la Biblia que llevaba el manto en la mano. Y a ese río le dijo: ¿cómo te pones en mi camino? Si me toca ir a profetizar, si me toca ir a soltar la palabra. Dice la Biblia que tocó el Jordán y el Jordán se abrió. En esta ocasión, 12 piedras, 12 altares. El altar de la adoración, el altar de la alabanza, el altar de la gratitud, el altar de la oración, el altar de la prédica, el altar del servicio, el altar de los sugieres, el altar de la dolca, el altar del que ayuda al menesteroso, el altar, yo no sé, wherever. El altar de los que llegan temprano a la iglesia. El altar de los que bendicen la obra para que no se cierren los locales. Dios mío. El altar de aquellos que dicen: aunque el diablo se levante, mi iglesia no va a desaparecer. Yo le voy a decir algo. Dios me dio una visión esta tarde y me dijo: van a cerrar muchas iglesias. Las que no tengan el pueblo santificado, ustedes van a ver que van a cerrar muchas iglesias. Pero las que tengan el altar encendido, las que tengan el altar dentro del río, ay Dios mío, cuando el pueblo esté cruzando, no las van a cerrar. Vendrán del norte, vendrán del sur, vendrán del este, vendrán del oeste, pero de algún lugar vendrán las bendiciones. No es posible que el pueblo de Dios permita que el espíritu del dragón, el cual está obstaculizando y representa el Jordán, que lleguemos a Canaán. Vamos a llegar, vamos a cruzar el Jordán. Este pueblo, Jesús le dijo: de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Alguien va a levantar un altar dentro del agua, dentro del camino. Pastora, dice la Biblia que cuando iban cruzando el agua le daba por las rodillas. ¿Sabe algo? Cuando los sacerdotes cruzaron, el agua le daba por las rodillas, pero ahí el agua por las rodillas, ahí Josué sabía dónde estaba la huella de los sacerdotes. Dios mío. ¿Cómo era posible que Josué supiera dónde estaba la huella de los sacerdotes para poner una piedra en cada pie? ¿Sabe lo que le digo? El único que sabe es tu líder. Ay, no, esto está muy fuerte. Gente que vive pregonando que Dios, que yo y Dios, que tenemos una... Tu líder sabe dónde que están los pies. Ay, Dios, no. Tu líder sabe dónde que ve el altar. Tu padre espiritual sabe. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12. Someteos a vuestros líderes, a vuestros pastores, como quien va a dar cuenta delante de Dios. Dios mío. Esto está muy fuerte. Cruzamos el Jordán. Dice la Biblia que cuando los sacerdotes, cuando todo el pueblo había cruzado, entonces los sacerdotes cruzaron. Te voy a dar la evidencia del poder de Dios. El mayor avivamiento, y anote esto. Si usted quiere, edítelo y córtelo. Esto es una palabra profética que sale del corazón de Dios. El mayor avivamiento de la mayoría de las iglesias viene después de este tiempo que se ha dictado. Después de este tiempo que se ha anunciado. Yo dije: Dios mío, ya tenemos que ir dándole fecha al próximo culto. Y Dios me dijo: no, todavía falta un tiempo. Y ahora cuando veo, oh gloria a Dios, digo: ¿qué es esto, Señor? Me dijo: fíjate que duraron 3 días antes de cruzar el Jordán. Son 3 tiempos. Solo ustedes tienen 2 tiempos en cuarentena. Falta 1. Todavía hay mucha gente que tiene que purificarse antes de cruzar el Jordán. ¿Alguien puede decir amén ahí en su casa? Tienes que cruzar, pero santificado. La manipulación, las estrías del evangelio deben desaparecer. Las cicatrices del evangelio. Tenemos que santificarnos para poder cruzar el Jordán.
¿Por qué? Dios da evidencia de cuando está con los hombres. Dios le entrega autoridad a los hombres. Y que se sepa proféticamente, esta no es la única plaga. Se levantarán más plagas porque mi Biblia lo dice. Pero solo ay Dios mío, usted tiene que santificarse para poder cruzar el Jordán. Porque aún si se muere, porque se puede morir, el sol sale para todos, buenos y malos. Si se muere, necesita estar santificado para encontrarse con su Redentor. Muy fuerte. ¿Usted sabe por qué Dios necesitaba que el pueblo se santificara? Cruzar el Jordán representaba una evidencia en lo sobrenatural. Pero en lo natural se iban a enfrentar al pueblo de Jericó. Y era imposible ir a la guerra estando en pecado. No estábamos hablando de Moisés, estábamos hablando de Josué, que su herramienta principal era la guerra. Por eso el espíritu que tú vences es el espíritu que te va a hacer revancha. El espíritu que tú conquistas y lo aplastas y lo derribas, ese espíritu tú tienes que vencerlo y destruirlo para siempre. Porque si no, ese es el que te va a hacer revancha. Josué era un guerrero. Lo que venía no era nada más cruzar el Jordán, venía guerra. Y dice la Biblia que cuando cruzaron, Josué se paró y observó y dijo: tenemos que entrar, pero allí ahora no tenemos el Jordán, tenemos Jericó que está parado en el medio. Jericó está en el medio de la tierra que nosotros vamos a recibir. Pastor, cruzamos el Jordán. Pastor, estamos frente al Jordán, estamos frente ahora, ya cruzamos. ¿Qué vamos a hacer? No veo la tierra. Todavía te falta vencer a Jericó. Te falta cruzar los muros. Primero descendiste, por eso el nombre de la palabra Jordán lo que quiere decir es descender. Primero descendiste, te humillaste, fuiste a los pies del Señor, te consagraste y te santificaste. Ahora te toca ascender a pelear en las alturas. Dios mío, no. Cuando estés listo para pelear en las alturas, entonces vas a conquistar el reino natural y el reino sobrenatural. Por esa razón, dicen, tenemos a Jericó. Y dice la Biblia que antes de llegar a Jericó, antes de entrar en batalla, se le aparece un ángel a Josué. Y cuando el ángel se le aparece, Josué saca su espada y le dice: dime de quién tú eres. Si tú eres de los míos o eres de los que están en contra. Porque hay mucha gente que está operando en contra del pueblo, en vez de unirse y someterse por debajo para que puedan cruzar el Jordán. Porque después del Jordán viene Jericó. Después del Jordán tienen enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Dice la Biblia que cuando cruzaron el Jordán hicieron un altar afuera en la orilla. Por eso le decía ahorita, usted tiene que conocer los terrenos. El terreno de inicio del río y el terreno del final del río. Porque en el inicio del río queda la historia de que yo crucé por esta tempestad. Pero a mediados del río quedan los altares de los sacerdotes. Y al final del río queda el altar del líder llamado Josué. Un altar con 12 piedras juntas. Dios mío. Que este altar demostraba que el pueblo de Dios fue honrado por Dios y cruzaron al otro lado. ¿A qué cruzaron? Cruzaron a tomar Jericó. Y la Biblia dice que ellos tomaron a Jericó. Digo al pueblo pasar y rodear la ciudad. Y los que estén armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llamando a las 7 bocinas de los 7 cuernos de los 7 carneros. Pasaron delante el arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Oiga esto. Una vez más los sacerdotes van delante de los levitas para poder vencer a Jericó. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevaron a los
las 7 bocinas de los cuernos de los carneros y fueron delante del arca. Día tras día, esta gente hubo hecho esto. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tomaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó a gran voz y el muro se derrumbó. Te voy a decir algo. Primero cruzaste la dimensión del agua, que el agua descienda para poder cruzar el Jordán. Ahora los muros que te están haciendo la guerra van para el suelo. Ay, alguien tiene que decir amén. A que se escriban por ahí. Los muros, si pudiste cruzar el Jordán, pudiste hacer un altar en medio del Jordán, pudiste hacer un altar en tu casa donde se adora a Dios en medio de la cuarentena. Ahora tiene los muros delante. Dice la Biblia que inmediatamente en la última vuelta sonaron las bocinas, o sea, los adoradores, hello, los predicadores, hello, los evangelistas, hello. Alguien tiene que predicar, aunque sea en las redes. Mire, alguien tiene que decir, salga, busque una bocina, póngala encima de su casa y diga: Dios